Pues vamos a subir Pedro Arango con nosotros. Pedro Arango es nefrólogo de Sant Joan de Déu de Barcelona, y cuando le propusimos participar en la jornada nos dijo, pues hay un tema muy interesante de acidosis tubular renal cristal y aquí lo tenemos para contárnoslo, ¿vale? Vamos un pelín tarde, pero no os preocupéis que vamos a hacerlo todo, ¿vale? Venga, Pedro. Bueno, buenas tardes ya a todos. Antes que nada, gracias Marta por estar con nosotros aquí, con todos vosotros, realmente porque, bueno, para nosotros ya no solo ver caras conocidas que tenemos y amigos desde mucho tiempo, sino que creemos que poder estar en un foro donde podemos combatir y debatir con vosotros cosas que realmente son el motivo por el que hacemos lo que hacemos. Creo que es lo más importante para nosotros. Y quería remarcar dos cosas. Me ha encantado la charla de doctora Arellano. Creo que me ha encantado porque creo que es muy importante para nosotros como médicos, que no siempre conseguimos, el establecer unas expectativas adecuadas para decir una cosa. Creemos que una de las mayores necesidades del corazón de los pacientes es que les demos unas expectativas que no son reales. Y creo que en ese sentido, yo por ejemplo he atendido mucho de esto. Pero no he podido dejar de quedarme anclado en el final de la charla de cistilosis que ha dado la doctora Sanz, y en una situación que para mí creo que no debe pasar desapercibida. Y es que, humildemente, como médico que lleva enfermedad inmunitaria, nunca podré estar en vuestra piel, pero como médico que lleva enfermedad inmunitaria, creo que he podido hacer una idea de todo lo que rodea el ambiente de una enfermedad inmunitaria, de todo lo que es ese soporte social necesario, y he escuchado muchas veces de familias y de pacientes que falta empatía, que falta información y empatía. Y entonces a mí la verdad es que me parece que merece un aplauso gigantesco que una persona, sobre todo joven, ¿no?, salga aquí y diga qué puedo hacer yo para mejorar la vida de esta persona, ¿no? Yo creo que, no sé si está por aquí, pero el chaval que se había dicho esto, el compañero que está aquí, para mí me parece un aplauso de todos súper grande. Perdón que si no lo decía, no estaba tranquilo. Empezaremos a hablar de acidosis tubular renal. Y bueno, yo veréis que es una enfermedad de la que hemos hablado mucho en otros años aquí en el RG de enfermedad de acidosis tubular renal, pero sí me gustaría empezar con algo, no sé si se proyecta bien, pero estoy pasando, de algo que es una triste historia. Porque realmente algo de lo que nos venimos quejando mucho, pacientes, familias, médicos tratantes de pacientes con enfermedades minoritarias, es del infradiagnóstico. A veces se pasa muy desapercibida la enfermedad, el diagnóstico es tardío, y por lo tanto lo que nosotros podemos hacer a veces ya está muy limitado por afectaciones que son crónicas y que ya sabemos que no vamos a poder mejorar de todo. Entonces, aquí es un poco el mundo al revés, ¿no? Hablamos del infradiagnóstico. En el caso de la acidosis tubular renal distal, lo que ocurre, o lo que ha ocurrido durante este tiempo, y que quería contaros, es que ha habido un sobrediagnóstico, por supuesto falso sobrediagnóstico. No se proyecta la ahora, perfecto. Entonces, veréis que no tengo nada contra los compañeros latinoamericanos, todo lo contrario, los adoro. Pero es verdad que aquí como dos banderas, México y Venezuela, porque han sido realmente de las que hemos tenido más este tipo de pacientes, que son pacientes que, si veis aquí, por ejemplo, una carta del doctor, no sé si la veis bien, si no lo estaba leyendo, esta compañera en México habla de que la acidosis metabólica, ya veremos, que acompaña a la acidosis tubular renal, la acidosis metabólica con un cloro alto, que es la que se produce una pérdida de bicarbonato o una reducción de la eliminación por parte del riñón del ácido, y que esto es una presentación clínica determinada, ¿no? Una presentación en la que los pacientes habitualmente debutan con vómitos repetidos, orinando mucho, teniendo mucha necesidad de ingerir, con un defecto del crecimiento, a veces asociado a otros síntomas como debilidad muscular, deformación de los huesos, lo que conocemos como raquitismo, o nefrocarcinosis, que es una calcificación de los riñones rosadera. Bien, pues tenemos este cuadro clínico, pues confirma la doctora que el diagnóstico se corrobora haciendo pruebas de laboratorio específicas y que a veces hay que mirar que no haya pérdidas intencionales de bicarbonato que puedan hacernos sospechar otras cosas que no sea la acidosis tubular. ¿Por qué os cuento este rollo? Porque fijaos lo importante de este artículo. Ella hizo un estudio en México en el que incluyó 170 pacientes 170 niños con diagnósticos de ATR.
Entonces, lo que hizo fue simplemente establecer un protocolo diagnóstico terapéutico adecuado para la enfermedad, hacer todas las fases que había que hacer para diagnosticar la enfermedad y ver si realmente estos chicos tenían esa enfermedad o no. Y vio que de esos 170 pacientes a los que estudió, solo 3 pacientes tuvieron una cirrosis tubular renal. Y de ellos, solo un paciente tenía realmente cantidad de la que hablamos que es cirrosis tubular renal distal. Los otros 2 pacientes tenían una cirrosis tubular de la parte más próxima del túbulo, la que nos habló Laia, y que iba en relación a justo la enfermedad que nos habló Laia, 2 pacientes con cistinosis nefropática que habían sido falsamente diagnosticados de acidosis tubular. Y fijaos lo impactante que estos 170 pacientes. Y sabéis la implicación que tiene un diagnóstico de una enfermedad prioritaria. Por supuesto que me importa muchísimo, me preocupa mucho el infradiagnóstico, pero no sé si es mejor eso de diagnóstico. Creo que estigmatizar a una persona por una enfermedad con su pronóstico, con todo lo demás que no es cierto, muchas veces puede tener incluso hasta más COVID quizás, ¿no? Que no diagnosticar a tiempo. Pues este tipo de artículos realmente es el que nos motiva a hablar de esta enfermedad. Creemos que es una enfermedad que, a pesar de que se conoce hace muchísimo tiempo, a día de hoy, pues en muchos casos hay ciertos puntos que no se tratan bien, no se conocen bien y hacen que haya pues, en sentido un falso diagnóstico. Sí que es una enfermedad, dentro de lo claro, es una enfermedad frecuente. De hecho, si miramos en pediatría las causas que producen calcificación de los riñones, veis que es la principal causa, junto con la hiperosopia primaria, principalmente de estas nefrocarcinosis. A pesar de ello, pero tiene una prevalencia muy pequeña. Estamos hablando de 1 de cada 100.000 a 1 de cada 500.000 recién nacidos que aparecen. Pero fijaos, hace tanto tiempo que se conoce, en 1936, el doctor Aaron Butler ya habló de los primeros 4 pacientes de Cristo, que al final eran pacientes pequeños, eran niños lactantes, que tenían cuadros de deshidratación, habitualmente no asociados a nada que lo explicara. Tenían poco vómito, poca diarrea y por eso hacían cuadros muy importantes de deshidratación. Y lo que digo es que la sangre estaba ácida, estos chicos. Una acidez de la sangre muy marcada, claramente o habitualmente con el cloro alto, y al estudiar los riñones veían que esos riñones tienen calcificaciones. Y esto es un poco el cuadro inicial que se perdió. Luego se fue desarrollando el cuadro y lo que se empezó a saber es que eso era porque esa acidosis de la sangre se producía ya que tenía una imposibilidad para eliminar el ácido. Digamos que el ácido es algo que le sienta muy mal al cuerpo y cuando tenemos una sangre un poco ácida se empiezan a activar todos los mecanismos que tenemos para intentar neutralizarlo a través de unos productos que se llaman tampones. Entonces, más importante en este caso del riñón, que cuando pasamos un poquito de interacción de la sangre, activa unos mecanismos que simplemente ayudan a orinar ácido, a eliminar el ácido y a neutralizar y normalizar los niveles sépticos. Pues él empezó a decir ya que esto era seguramente por esta parte renal y de ello algo importante es que no tenían una afectación del glóbulo renal. Es decir, estos pacientes no tenían un defecto progresivo de función renal, sino que tenían esta disfunción asociada a la zona que ya hemos hablado antes del túbulo, donde no se podían perder adecuadamente esos ácidos. Ya por ello se le puso ese nombre de acidosis de causa tubular renal. Veréis que estos pacientes, además de la calcificación a nivel del riñón, se vio que también tenían afectaciones de los huesos. Algunos de ellos hacían raquitismo, tenían densidades de los huesos muy bajas. Y eso ayuda un poco a entender posteriormente, como veremos ahora, qué es lo que pasa en la enfermedad y por qué pasa en la enfermedad. Y además algo muy curioso es que se vio que estos pacientes mejoraban cuando se le daba una solución de ácido cítrico, de bicarbonato o de citrato de sodio, que son productos que nos ayudan a hacer ese tampón del que hemos hablado, a normalizar la acidez de la sangre. Bien, veis aquí, por ejemplo, que estamos muy orgullosos de que en esta enfermedad hemos dado mucha contribución en nuestro caso. El doctor Rodríguez Soriano, que es el maestro de la doctora Viceta y el maestro de mi maestro, o sea que son un poco en la misma escuela, que ya describió esto y otras cosas, además de diferenciar los tipos de cirrosis tubular, ya describió pues cómo los pacientes en la orina, el pH que nos determina lo ácido, por lo contrario al ácido que es alcalino, que es una solución, ya digo que los pacientes en la orina tienen un pH tirando más alto alcalino, es decir, a pesar de estar ácidos, no eran capaces de hacer la orina ácida, no estaban eliminando esos ácidos por la orina. Entonces, bueno, esto es un poco lo que más o menos repercute en la enfermedad, veréis qué es lo que ocurre en ella, pero esto se basa sobre todo en la necesidad que tiene el cuerpo de eliminar mucho ácido que producimos en el día a día. Nosotros producimos ácido a través de la dieta, producimos una cantidad constante en la dieta occidental de ácido diario, y
también a través del metabolismo, sobre todo del hueso y a otros niveles. Y todo ese ácido tiene que manejarse a nivel del riñón. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, no hace falta que este rollo de fórmula dure mucho, simplemente es para contaros que el riñón habitualmente ese ácido no lo va a eliminar tal cual, sino que necesita unirlo a algo que lo neutralice y así eliminarlo. Y ese algo, habitualmente es el amoníaco y habitualmente es el fosfato. Y una vez que se une a ellos, forma amonio y forma cloruro de fosfato. Entonces, esos dos productos los elimina y nosotros podíamos medir esos productos antiguamente y saber, según la producción que hubiese de ellos, la capacidad que estaba haciendo el riñón realmente para hacer esta tarea adecuadamente. Esto es un poco la célula renal. Ya veis que es muy complicado. Esta es la zona, siempre yo lo digo, quinta del riñón, ¿no? No es que lo sean tontas, sino que estamos muy lista. Entonces, es muy compleja. Pero si os fijáis aquí, resumiendo, básicamente hay una serie de transportadores. Hemos puesto el pipí más aquí pegado al pifrono. ¿Veis? Aquí está la sangre. Aquí hay muchos transportadores que básicamente lo que se van a encargar es de intentar sacar el ácido, que es esto que veis aquí, que sale por acá, y estas rayas pequeñitas, sacarla a través de un transportador fuera. Y una vez que lo saca fuera, como dijimos, lo va a unir al amoníaco y al fosfato. ¿Veis cómo se va uniendo? Ahí, y una vez que lo vamos uniendo, se van formando esos productos finales, y veis que son los que realmente nosotros conseguiremos eliminar posteriormente en la orina, tanto el amonio, como hemos hablado, como el hidrógeno fosfato. Son los dos que nos van a quedar. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la ácido estructural? Hay varios tipos. Vamos a tener aquí, según cuál de los transportadores se altere, no tiene mucho cuento, vamos a tener diferentes posibilidades de alteración, pero básicamente se va a alterar algunas de las proteínas que están contribuyendo a este mecanismo. Y el final es que no vamos a ser capaces de una forma u otra de eliminar todos esos ácidos a la orina, vamos a quedarnos con nosotros. Nosotros mismos vamos a perpetuar esa acidez del sangre. Y entonces, básicamente todo lo que ocurre en esta enfermedad va a ser asociado a esta acidosis metabólica que vamos a tener crónica. Clásicamente, una acidosis, la veréis que hay dos tipos, en la que el cloro de la sangre es alto. Y esto nos ayuda mucho también a sospechar que la acidosis por esta causa y no por otras causas posibles, como son, por ejemplo, la enfermedad renal crónica o pacientes descompensados de diabetes. Veis que son muchas mutaciones. Básicamente es solamente para que entendáis que puede haber diferentes tipos clínicos asociados. Algunos tienen algunas características principales, por ejemplo, hay algunas mutaciones que van a afectar a uno de los canales que, además de estar aquí en el riñón, también se encarga de que escuchemos adecuadamente. Entonces, los pacientes que tienen esta mutación, además de esta acidosis estructural, van a tener también una sordera asociada. Eso es un tipo de acidosis estructural renalista. Y otros, por ejemplo, afectan a una proteína que está de aquí, que también se encuentra en la superficie de las células sanguíneas, de los eritrocitos. Entonces, hay algunas de estas mutaciones, sobre todo en población del sudeste asiático, que va a dar, además de una acidosis estructural, una forma muy característica en forma de esfera de estos eritrocitos, de la esferocitosis. Pero simplemente que sepáis que son formas que pueden ocurrir y sobre todo la posible asociación que tiene esta enfermedad con la sordera. Y entonces, con todo esto que hemos contado, ¿cuál va a ser el aspecto de esos pacientes? ¿Qué lo vamos a ver nosotros, los chicos que tienen acidosis estructural? Habitualmente son chicos que tienen vómitos repetidos, porque una de las formas más fáciles que tiene el cuerpo de eliminar ácido rápidamente del cuerpo es vaciando el estómago en una bolsa de ácido. Al final, ¿dónde está el ácido clorhídrico? Y lo va a hacer porque la acidez va a activar en el cerebro este mecanismo de vómito. Y esto es algo que nos mueve mucho, que tienen vómitos de repetición. Luego, esta acidez, también como veremos ahora, tiene una repercusión sobre el hueso. Dificulta la hormona del crecimiento que actúa adecuadamente para que los niños crezcan. Dificulta el hueso que se mineralice y crezca adecuadamente. Y además, toda la enfermedad va a hacer que nuestros vasos sanguíneos, debido a la cantidad de orina que hacen, estén siempre un poquito bajitos de líquido. Y esos tres factores hacen que los chicos realmente ni crezcan ni hagan peso adecuadamente mientras que no se traten de la enfermedad. Y luego otros episodios clásicos que ya he descrito, como contábamos antes, de deshidratación. Son chicos que, como los mecanismos que tenemos para compensar pérdidas de agua, lo están ocupando en otras situaciones, no tienen esa capacidad de adaptarse cuando ocurre. Entonces, cuando hay una pérdida de líquido muy aumentada, simplemente se deshidrata más fácilmente. Y estos son básicamente los tres primeros que podemos ver. Pero luego, el resto, veréis ahora, lo vamos a ver por la activación de los diferentes tampones que van a intentar compensar esa fibrosis. Esta es una frase importante que también va un poco en relación a esto que hemos hablado, de estos casos difíciles que hemos visto de falsos diagnósticos, ¿no? Sobre todo en México y Venezuela.
Y es que vais a ver un niño realmente que tenga una acidosis tubular renal digital completa, difícilmente va a ser un niño que solo crezca y que por lo demás tenga un aspecto estupendo y no le pase nada, que es lo que suele diagnosticarse falsamente de la enfermedad. Y veis, por ejemplo, hemos hablado del hueso, ¿no? En el hueso estamos de dos tampones más importantes, el tampón fosfato. El fosfato del hueso y el calcio forman la estructura y el andamiaje del hueso. Cuando tenemos una acidez importante, esto tiene que salir del hueso para ayudar a que la sangre baje su acidez. Que vaya saliendo del hueso nos intenta ayudar a manejar la acidez, pero hace que el hueso cada vez sea más débil. Y esto es una de las causas por las que el hueso, en ocasiones, ya por suerte digo que no vemos estas cosas, pero en ocasiones puede hacer que estos huesos, que están tan débiles ante la fuerza de la gravedad, se doblen, ¿no? Y ahora lo que llamamos raquitismo. Nosotros realmente, a día de hoy, la acidosis tubular, para ver estos casos, tienen que ser casos de un diagnóstico muy tardío, sin tratamiento, porque realmente se suelen diagnosticar en centros, por lo menos, especializados antes de que esto ocurra, pero es una posibilidad que la enfermedad puede pasar. Y luego otro punto importante, habíamos hablado de la afectación del crecimiento, de los vómitos, del fallo de Medler, y luego hablamos de las calcificaciones del riñón, ¿no? Las calcificaciones del riñón, y además estos chicos tienen mucha frecuencia de colas de litiasis renal. ¿Por qué? Bueno, aquí se ven afectados los dos principales actores que o favorecen o protegen la litiasis. El principal favorecedor de la litiasis es el calcio. Esto sí para veréis por qué, lo tienen habitualmente aumentado en la orina. Y el principal protector que tenemos es el citrato. El citrato, además de ser un protector de piedras, es otro tampón del que hemos hablado. Es decir, cuando nuestra sangre está ácida, esto se consume. Vamos a tener unos citratos en la orina muy bajos, vamos a estar muy expuestos a poder formar piedras. Entonces, esto, unido al calcio y unido a la resorción del hueso, es lo que va a hacer que nosotros vamos a tener litiasis en estos pacientes y calcificación de los riñones, que podremos ver por ecografía. Y lo último que vamos a ver, porque es verdad que en estos niños no llegamos tampoco a estos extremos, pero es posible que pueda ocurrir ciertas situaciones que pasan en la enfermedad, como el hecho de que se orine mucho y se vayan a activar sistemas endocrinológicos que van a intentar aguantar ese líquido. Los efectos secundarios asociados a la activación de ese sistema pueden llevar, en algunos casos, a la hipopotasemia. Esto no es un mecanismo muy entendido. Esa hipopotasemia suele ser fácil de controlar, pero en algunos casos puede ser compleja y llevar a sintomatología asociada a potasio muy bajo, como puede ser que el músculo sufra daños y se rompa, o que haya una parálisis de los músculos. Estos son casos, como decía, y van a empezar con mecanismos de tratamiento muy diferidos y muy térmicos. Y luego hay una forma, para terminar, que quería comentaros, porque es muy importante y tenéis que entender que no es lo mismo. Hay una entidad que se llama acidosis tubular renal incompleta. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos visto ahora que la acidosis tubular renal incompleta es una enfermedad en la que tenemos ácida la sangre y además también tenemos, debido a todo aquello, un riesgo de formar piedras y un riesgo de formar calcificación de los riñones. Los pacientes que tienen acidosis tubular incompleta, bien sea porque tienen una mutación más leve o bien porque tienen un proceso secundario que está generando, van a tener el riesgo de formar piedras, pero su sangre no va a ser ácida. Es decir, todas las complicaciones a largo plazo asociadas a la acidosis crónica no las van a tener. Si van a ser pacientes que actualmente van a tener el riesgo de ir formando piedras de repetición. Y esto, pues bueno, como comentábamos, es por este tipo de herencia, que ya les he comentado en muchas ocasiones, la autosómica recesiva, ¿no? En la que va a haber pacientes afectos, pero también va a haber pacientes portadores. Y se ha visto en aquella que se determina como primaria, que puede ocurrir a veces en pacientes que sean portadores de la enfermedad, no enfermos de la forma completa, pero que puedan tener este riesgo de formar piedras. Bien, y luego simplemente saber que hay otro tipo de acidosis tubular primaria, distal, que no es distal, que no es debido a mutaciones, ¿no? Debido a genética, sino que hay procesos que pueden producirlo. Es decir, podéis estar tomando medicaciones, la más habitual es la anfotericina B, que no es un antibiótico, por ejemplo el litio, pacientes que tengan depresión, otros que son fármacos que pueden hacer que se produzca una acidosis tubular renal, pero de forma secundaria, y que habitualmente van a ceder o van a mejorar cuando se retire el proceso que lo ha generado. Y por otra parte, vamos a tener enfermedades que dentro de su curso pueden en algún momento asociar esta alteración. Las más frecuentes son enfermedades autoinmunes, sobre todo el síndrome de Sjögren y el lupus. Son enfermedades que pueden ir asociadas finalmente a esta afectación del túbulo, a esta acidosis tubular. Entonces, nosotros para llegar a cabo a este tipo de pacientes, además de ver esta clínica que hemos determinado,
tenemos que hacer un proceso diagnóstico que está bastante bien definido y que tenemos que hacer paso a paso, ¿no? Y resaltarnos que el que realmente puede llevar al punto de hacer falsos diagnósticos de esta enfermedad. Uno de ellos simplemente se llama NUGAP, vamos a entrar simplemente una fórmula que hacemos en la sangre para ver si realmente la acidosis que estamos viendo en la sangre es porque perdemos bicarbonato o porque no sabemos eliminar hidrogeniones que son ácidos, o bien porque tenemos otro ácido que habitualmente no está en tanta cantidad que nos está aumentando, ¿no? Entonces, eso ya nos ayuda a guiar a que la causa pueda ser renal. Habitualmente no medimos actualmente la hemoglobina, entonces el siguiente test que hacemos es un test en el que nosotros ponemos a prueba el riñón para ver si el riñón es capaz de, ante situaciones en las que le estimulemos, eliminar el ácido adecuadamente. Un test en el que realmente comprobamos si el riñón es capaz de eliminar el ácido en situaciones de acidosis. Y por supuesto, finalmente, una vez que lleguemos a este punto en el que pensemos que esto puede tener el paciente, deberíamos hacer una confirmación genética. Por ello, solo meteríamos a pacientes con posibilidad de acceso tubular renal en aquellos que tuviesen una acidosis metabólica, como dijimos antes, con un cloro alto, que esto es lo que nos determina que pueda ser la parte renal, y en la que nosotros veamos que realmente la causa pudiera ser por defecto en la capacidad de eliminar ácido y no por la pérdida de otros niveles, como en el caso de los pacientes que comentamos mexicanos antes, que metían muchos pacientes que tenían causas de pérdida de bicarbonato a nivel intestinal, por ejemplo, por otras causas. Entonces, los test tampoco pueden meterme mucho en cómo lo hacemos, simplemente que sepáis que existen y que si en algún momento lo realizan por algo, sepan más o menos cuál es el proceso. Se puede hacer con varias sustancias que al final lo que van a hacer es cambiar las condiciones químicas de la zona final del túbulo para estimular a eliminar ácido. Por ejemplo, cuando usamos este fármaco que es la furosemida, que algunos conoceréis, que es un diurético, o la fluorocortisona, que es un fármaco que hace una acción similar a una hormona que tiene que se llama testosterona. Básicamente lo que vamos a conseguir es que a la zona distal del túbulo lleguen cargas muy negativas o llegue potasio. En estas situaciones en las que la carga es negativa o llega carga de potasio, el túbulo a ese nivel lo que tiene la orden es de compensar esta situación. Lo compensa absorbiendo esas cargas, intercambiándolas por ácido. Entonces, si nosotros tuviésemos un paciente que realmente le funciona bien, estos riñones, cuando nosotros damos esta carga, conseguiríamos que la orina se hiciese ácida, conseguiríamos que se eliminara el ácido. Es decir, nosotros lo que miraríamos es que el pH de la orina es menor de esa cifra, que es lo que nos hace ver que realmente el paciente tiene la capacidad de acidificar. Observar, veréis que la técnica se hace de forma sencilla, en la mañana de un vaciado basical, se dan los fármacos, se esperan y se cogen horariamente durante 4 horas orinas. No siempre hay que coger las 4, sino que si en algún momento se ve que el resultado ya es muy claro, no hace falta seguir cogiendo las 4 orinas. Pero es una prueba que sería de confirmación de y tenemos otra que también podéis encontrar con ella, que es la que se llama cetazonamida bicarbonato. Al final, el concepto es muy parecido. Simplemente en esta ocasión, lo que nosotros vamos a hacer es hacer llegar al final de la zona del riñón mucho bicarbonato. Y en esa situación, por una reacción química que hay aquí, finalmente se formará dióxido de carbono que nosotros podremos medir en la orina. Si el dióxido de carbono es alto, significa que esa reacción se ha dado adecuadamente y que se es capaz de eliminar ácido. Si el CO2 es bajo, es que tiene un déficit de la capacidad de eliminar esos ácidos. Son un poco las pruebas que nosotros hacemos. Y para terminar, seguramente el tratamiento comentado. Como muchas enfermedades, antes hemos hablado de la citinosis, son enfermedades que necesitan mucha dosis de medicación, habitualmente muchas veces al día y habitualmente con unos efectos secundarios que casi ningún fármaco está exento de ello y que son muy bonitos. En esta enfermedad realmente nuestro punto inicial es intentar compensar la acidez, intentar mejorar el bicarbonato por encima de 22, controlando también el potasio. Eso lo hacemos básicamente, sobre todo con soluciones de bicarbonato y de citrato de potasio. Pero si alguno de vosotros lo ha tomado, sabréis que al final el bicarbonato y el citrato de potasio hay que tomar unas cantidades muy grandes y cada uno tiene un eficacia para 8 meses. Hay que intentar evitar la deshidratación y también el fallo de electrón, pero en estos casos realmente el principal problema que vemos es, como puede pasar en otras enfermedades, que nosotros lo entendemos, aunque nuestro papel debe ser de pinchar, porque necesitamos que esto se cumpla, es la baja adherencia. Entonces realmente cualquier cosa que mejore esto, para nosotros es un punto positivísimo. Si es verdad que en las enfermedades tubulares no hemos tenido, aunque podemos considerarnos con respecto a otros temas bastante afortunados, pero no hemos tenido grandísimos avances en el tratamiento de la cirrosis tubular renal desde 1936. Pero quizá uno de los únicos avances a nivel terapéutico que hemos tenido es simplemente para que lo sepáis. No es una nueva molécula, es
estas cantidades que toman los pacientes de citrato y bicarbonato, intentar aunarlas en una galénica diferente para hacer que puedan tomar menos cantidad y cada menos tomas. Entonces, esto es una citrato de potasio, carbonato de ácido de potasio, es una concentración que se puede tomar cada 12 horas. Estos estudios, pues ya en su momento han determinado igualdad con el tratamiento anterior y buen control metabólico de los pacientes, y este, por ejemplo, es el estudio más reciente que podemos tener de ahora de 2025 en pacientes que se inicia este tratamiento y se han llevado 6 años seguimiento. Se ha visto que tanto el control de la carga como el del bicarbonato sódico están siendo bastante similares. Problemas no lo tenemos financiado a día de hoy. Entonces, este fármaco sabemos que existe, esperamos que en el futuro tengamos más posibilidades de ponerlo. A día de hoy es muy complejo porque solamente podemos determinar un uso pasivo y nos está poniendo muchas complicaciones. Pero bueno, ojalá que dentro de un tiempo podamos hablar de esta enfermedad con otros tratamientos mucho más eficientes, que sean mucho más sencillos para vosotros y que nos eviten tener que estar poniendo estos pequeños parches, ¿no? Entonces, quedaba, yo creo, lo que queremos comentar es esto, la importancia de que el diagnóstico sea correcto, de que muchas veces el sobreestimativo también es malo y que en esta enfermedad, pues, quizá vale correr bueno y hacer algo más certero que bueno, dar este estímulo a los pacientes que están tratando de fármacos sin ser necesario. Así que muchísimas gracias.